Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este gran evento sobre inteligencia artificial. Es un gran honor estar aquí. Muchísimas gracias a la Universidad Mayor de San Marcos, a ENATIC, al doctor Eduardo López Román, a los organizadores. Como decía, es un honor estar rodeada de ponentes de esta enorme sabiduría. Bueno, yo comienzo ya señalando que la inteligencia artificial surge en el marco de la cuarta revolución industrial y en este trabajo lo que se pretende es averiguar el impacto que tiene en la administración de justicia en general y en especial desde el punto de vista de la justicia penal. Desde luego, el proceso penal ha venido experimentando una enorme transformación en las últimas décadas, permitiendo la incorporación de las tecnologías en la parte de investigación, en la fase probatoria del proceso. Todo eso pues realmente hace analizar, bueno, de un lado, la regulación en la que nos encontramos y por otro lado, el establecimiento de límites, como señala el nuevo reglamento sobre inteligencia artificial. Bueno, en cuanto a la regulación, ya desde el inicio, desde el primer ponente, el profesor Rodolfo Tesone, pero después siguió en la misma línea el doctor López Román y la profesora también. Carmen Teso, todos incidieron en la importancia del marco regulatorio. Es imprescindible. En este sentido, menciono que previamente a este reglamento de inteligencia artificial, en el año 2018 ya se habló de la primera estrategia europea sobre inteligencia artificial. En el 2019 se pronunciaron pues, bueno, las directrices sobre la inteligencia artificial fiable por un grupo de expertos. En el año 2020 fue importantísimo el libro blanco de la inteligencia artificial por la Comisión Europea y ya en el año 2021 fue especialmente relevante la normativa de inteligencia artificial en la Unión Europea, un reglamento propuesto el 21 de abril de 2021 por la Comisión Europea. El pasado mes de diciembre de 2023 el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron pues, un acuerdo provisional sobre lo que es el primer reglamento de inteligencia artificial. En este sentido, hay que decir que la Unión Europea es pionera en la regulación de la inteligencia artificial y es imprescindible disponer de este marco regulatorio, así como también porque examinar dentro de este marco regulatorio el establecimiento de límites que vienen establecidos pues precisamente en esta norma. También la profesora Carmen Cetó mencionó la posibilidad de otro tipo de desarrollos como eran los códigos éticos y en ese sentido habló del código ético de inteligencia artificial en Andorra, de una extraordinaria importancia. En definitiva, se va incidiendo cada vez más en impulsar determinados marcos normativos que relacionen la inteligencia artificial con los derechos humanos, con la gobernanza, pero sobre todo con la protección de los derechos fundamentales, con la protección de datos, con la protección de la privacidad, con todos los aspectos éticos. Mencionaba respecto a la regulación, que realmente el objetivo de este reglamento es introducir un marco normativo y jurídico único para todos los sistemas de inteligencia artificial que operen en la Unión Europea. En este sentido, el reglamento define la inteligencia artificial como un software que se desarrolla empleando determinadas técnicas y estrategias definidas en el propio reglamento, que, bueno, que presenta unos objetivos que están definidos ya por seres humanos y que generan una información de salida, contenidos, predicciones, recomendaciones, decisiones que influyen en todos los entornos en los que interactúa. El ámbito de aplicación del reglamento se extiende pues, a proveedores de sistemas, la inteligencia artificial, los usuarios de estos sistemas, todo ello desarrollado en el reglamento y de especial relevancia es cuando prevé determinados niveles de riesgo en función de las características y de las funcionalidades del sistema de inteligencia artificial en cuestión, estableciendo limitaciones, estableciendo restricciones a su uso para cada nivel de riesgo, ya sea pues, inaceptable, aceptable alto mínimo. Uno de los sectores más representativos de este riesgo precisamente es la incorporación de la inteligencia artificial en la investigación criminal, incluso predictiva, el uso de sistemas algorítmicos como sustitutivos de una decisión policial o de una resolución judicial, como acaba de mencionar ahora la magistrada Sandra Cordero. Hay que decir que uno de los más controvertidos usos de la inteligencia artificial que se exponen está pues en esa posibilidad de predecir la comisión o reiteración
detección, por ejemplo, de un delito real o potencial mediante la elaboración de determinados perfiles de personas físicas, evaluando rasgos, características de la personalidad, conductas delictivas pasadas de personas físicas, grupos, es decir, la predicción del riesgo de comisión delictiva o de reincidencia de un determinado individuo, incluso de manera potencial con base en rasgos, personalidad, antecedentes de personas que únicamente pues, podrían ser sospechosas. Y de ahí la importancia de la regulación y de la posibilidad del establecimiento de límites a que se refiere el reglamento, para que no produzcan ningún tipo de merma de los derechos fundamentales de los ciudadanos en general o de los potenciales investigados criminales en particular. Otro elemento novedoso se refiere a la posibilidad de la robotización judicial o el juez robot. Hay que mencionar que, bueno, también la magistrada Sandra Cordero acaba de mencionar precisamente el juez robot, pero bueno, llevamos ya bastantes meses con unas publicaciones fantásticas de la catedrática Barona Vilar y Calaza López, excelentes, referidas precisamente a estas máquinas inteligentes, referidas precisamente a la sustitución del juez persona, de tal forma que se plantea que, bueno, por un lado está este juez robot, esta máquina inteligente, un tema, como ya digo, debatido pues, en el ámbito de la inteligencia artificial y del derecho, en donde se plantean sobre todo cuestiones referidas por ejemplo, la posible responsabilidad de esta máquina, la ética, la afectación de derechos de las personas, la fiabilidad, la individualización de la pena. También, por otro lado, nos encontramos con una corriente doctrinal que menciona que, desde luego, no se trata de sustituir esa toma de decisiones judiciales, que desde luego plantea importantes desafíos éticos y legales, como por ejemplo, cómo garantizar la imparcialidad y la equidad en las decisiones de una máquina, o cómo se responsabiliza una inteligencia artificial en caso de errores o de sesgos, o cómo se protegen los derechos fundamentales cuando realmente la toma de decisiones está en manos de una máquina. En este sentido, hay pues una corriente importante de doctrina que considera que la inteligencia artificial lo que puede hacer es ayudar a los jueces humanos, por ejemplo, en la toma de decisiones, proporcionando análisis predictivo, identificando precedentes relevantes, destacando información clave en los casos. En este sentido, leía en los últimos días al profesor Magro Servet mencionando precisamente en esta línea, ¿no? La inteligencia artificial con jueces asistentes en lugar de reemplazar a los jueces humanos, de tal forma que la inteligencia artificial pues, pueda actuar como asistentes judiciales, ayudando pues, a agilizar procesos, a gestionar casos, también a proporcionar análisis de datos. En definitiva, estos sistemas pueden mejorar la eficiencia del sistema judicial digamos, sin eliminar el componente humano en la toma de las decisiones. Lo que está claro es que los sistemas de inteligencia artificial han de ser transparentes y comprensibles para los usuarios, incluidos pues, todos los que intervengan en este proceso, y sean los jueces, abogados, las partes involucradas en los casos. Hay que decir que a pesar de los avances en la inteligencia artificial, todavía bueno, existen limitaciones, por ejemplo, en la capacidad para comprender el contexto completo, el razonamiento humano, también algunas decisiones judiciales que implican pues algunas consideraciones éticas, morales o emocionales que pueden ser difíciles de codificar en algoritmos, como acaba de mencionar también la magistrada Sandra Cordero. En resumen, la doctrina mayoritaria considera que lo más probable es que veamos en un futuro muy próximo de la inteligencia artificial y los jueces humanos trabajando de forma conjunta para mejorar el sistema judicial, en lugar de una sustitución completa de los jueces por máquinas inteligentes. El uso de esas tecnologías traería consigo pues, la necesidad de adoptar pues, un sistema compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, incluyendo aspectos como pueden ser los que mencioné antes: la protección de los derechos fundamentales, la protección de datos, la protección de la privacidad, tener en cuenta los aspectos éticos, la no discriminación, cuidado con los sesgos, de tal forma que la inteligencia artificial adquiere un papel destacado en la justicia en general y en la penal en particular, con la incorporación de sistemas de expertos algorítmicos, modelos computacionales, en el asesoramiento, predicción y toma de decisiones judiciales. Y es una realidad que, bueno, que realmente las herramientas de inteligencia artificial que sirven pues, para realizar análisis predictivos se basan en la utilización de un gran número de datos, por ejemplo, relacionados con Big Data, procesados a través de algoritmos y que proporcionan unos resultados que pueden servir para predecir pues, un posible comportamiento futuro de una persona en distintos contextos.
contexto, de tal forma que puede ayudar en determinadas ocasiones a solucionar problemas y siempre dejando a salvo, como decía antes, pues la preocupación por todo lo que pueden ser los desafíos éticos también de protección de datos y de privacidad. En este sentido, quiero mencionar que han habido varios programas, varios proyectos con diferentes objetivos con anterioridad. Se mencionaba también digamos, el programa Compass, bueno, que pretendía averiguar el grado de peligrosidad de una determinada persona, incluso el riesgo de una reincidencia delictiva, que se utilizaba pues, en algunos estados, en Estados Unidos, pues, para ayudar a los jueces en la determinación de la pena. También, bueno, de forma diferente, el programa Prometea pues, garantiza una seguridad y un cumplimiento normativo de los datos legales utilizados, con medidas digamos, de protección y de encriptación de alta seguridad. También está el programa ROS, bastante conocido para automatizar tareas legales rutinarias, como pueden ser la preparación de informes jurídicos, redacción de documentos. Y también muy famoso el programa Watson, desarrollado por IBM, que pretende analizar grandes cantidades de datos forenses, como pueden ser huellas dactilares, registros de llamadas, para identificar patrones que podrían ayudar en las investigaciones criminales. Luego hay otros programas que, bueno, que han sido pues, un poco más problemáticos en el sentido de, por ejemplo, Clearview, inteligencia artificial, una base de datos de más de 3.000 millones de imágenes que se han recopilado en redes sociales y otros lugares en Internet. Proyectos como iBorder CTRL, que también incluye pues, reconocimiento facial, análisis de voz, inteligencia artificial, para, por ejemplo, verificar identidad, evaluar el riesgo de los viajeros, entre otros. Bueno, en cuanto a los fundamentos y el marco normativo, bueno, el marco normativo se hizo referencia anteriormente y, bueno, de gran importancia se insiste aquí de nuevo en la misma línea de la ya mencionada por los profesores Tesone, por los profesores López Román, Carmen Tesó y todos los que han mencionado la necesidad de este marco regulatorio que es imprescindible para un desarrollo ético y ajustado de la inteligencia artificial. En los fundamentos éticos, desde luego desde luego importantísimo pues bueno, que sea lo que guíe el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, hay una serie de principios como son la equidad, la transparencia, la privacidad, la responsabilidad, la seguridad. Por ejemplo, la equidad es importante para evitar sesgos en áreas como puede ser la justicia penal. La transparencia, a ella se refería también la magistrada Sandra Cordero, de gran relieve, porque exige a los responsables del tratamiento de protección de datos que lleven a cabo pues, las medidas adecuadas para proporcionar toda la información de una forma transparente, comprensible y de fácil acceso para la ciudadanía. Otro aspecto, por ejemplo, la privacidad, de tal forma que se establece un marco normativo relativo a la protección de datos en Europa. En la actualidad, de gran importancia el reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Bueno, pues este reglamento de una gran importancia protege a las personas cuando sus datos están siendo tratados por el sector privado, por el sector público, y la entrada en vigor pues, de este reglamento ha impulsado también a crear, pues, digamos, adaptar más bien la legislación española en esta materia para, digamos, tener una regulación armonizada en Europa sobre protección de datos. A partir de aquí se dicta la Ley Orgánica 3/18 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. La responsabilidad es el otro elemento, establecer claramente quién es responsable cuando las decisiones de inteligencia artificial tienen consecuencias negativas, y la seguridad. Importantísimo, porque a diario se producen vulneraciones de nuestros datos, se producen brechas de seguridad, que son incidentes de seguridad sobre el que hay que intervenir, lo cual significa que las personas, cualquier persona puede padecer este tipo de incidentes de seguridad y viene a ser pues una violación de la confidencialidad, de nuestra disponibilidad o también pues de la imprescindible integridad de nuestros datos. En estos casos, la Agencia Española de Protección de Datos pues determina que nuestros datos personales, pues en los casos que hayan sido apropiados por otra persona, empresa, organización, claro, puede haberlos vendido, destruido, alterado, modificado y nos puede ocasionar enormes daños. En este sentido, es el responsable del tratamiento quien debe examinar cuál es el nivel de riesgo y cuándo considera que este existe y cuándo pues es alto. De esta forma, cómo puede tratarse un riesgo que sufren las personas, las empresas que gestionan estos datos, pues
Es importante poner esta brecha de seguridad tanto en conocimiento del afectado con el fin de que pueda reclamar, pero también en conocimiento, pues precisamente de la Agencia Española de Protección de Datos, de notificar pues este hecho a esta autoridad. Por último, el consentimiento, un elemento de gran importancia. El consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad que sea libre, específica, informada, inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o mediante una acción afirmativa, pues el tratamiento de datos personales que le conciernen. En este sentido, es muy importante que las aplicaciones soliciten el consentimiento del interesado, bueno, es imprescindible. Y el consentimiento del interesado, pues en todas estas aplicaciones, porque realmente forma parte de esta dimensión ética que ha de estar presente en todos los desarrollos que implican inteligencia artificial. Esto implica que los usuarios han de ser conocedores de que se usan sus datos, con qué fin se usan sus datos y durante cuánto tiempo se usan sus datos. También implica pues la facultad de que dispone el usuario de retirar este consentimiento cuando quiera hacerlo. También hay que decir que el tratamiento se basa en el consentimiento y hay que, desde luego, ayuda a garantizar que la inteligencia artificial se utilice de una manera justa y segura. En cuanto a los fundamentos lógicos, bueno, aquí realmente se plantea la inteligencia artificial, pues claro, tiene como objetivo tratar funciones inteligentes, complejas. De un lado, en el mundo jurídico del derecho a la investigación se dirige pues hacia la resolución de los problemas que han de resolver pues precisamente los juristas. De otro lado, la informática tradicional trata pues estos problemas de forma secuencial. Un programador descompone un problema, lo codifica para que la máquina pueda ejecutarla. En inteligencia artificial, además, están por un lado las reglas, por otros lados los hechos. Este es el sistema que ha de ponerse de forma conjunta. Y ahora, en cuanto a la parte de los derechos fundamentales, es imprescindible. O sea, ya lo dije desde el inicio y además en total consonancia con los profesores que han intervenido desde el inicio, corresponde a los Estados miembros en la Unión Europea. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial en el ámbito policial, judicial, que es donde estamos ahora hablando? Entonces, en el contexto de una investigación criminal, por ejemplo, pues debería llevarnos hacia la necesidad de garantizar estos derechos fundamentales que, bueno, que se contemplan en nuestras leyes, pues en definitiva, en cualquier sistema en el que se use inteligencia artificial. Es decir, que tales derechos significarían que los algoritmos que se han utilizado pues sean explicables, transparentes, trazables y comprobables como parte de una necesaria supervisión con el fin de que se respeten los derechos fundamentales y la dignidad de la persona y que se genere la confianza suficiente en este sistema por los ciudadanos. En el ámbito procesal también la necesidad de que este algoritmo pues sea incluso pues auditable como garantía de esa explicabilidad y de esa transparencia. Desde luego hay que hacer referencia a los esfuerzos legislativos que se hacen continuamente para, digamos, conseguir esa protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto a nivel europeo como también en cada Estado miembro. Y de especial interés es, digamos, el impacto de la inteligencia artificial en la justicia, porque realmente la integración de la inteligencia artificial en el acceso a la justicia puede tener un impacto significativo en la eficiencia, en la equidad, en la accesibilidad de los servicios legales. En cuanto al funcionamiento de la justicia, desde luego que puede influir y tener impacto en el funcionamiento de la misma. ¿Por qué? Porque tiene la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial tienen el potencial de mejorar diversos aspectos del funcionamiento de la justicia al ofrecer pues soluciones que son innovadoras, que son eficientes y realmente eso ha de hacerse siempre abordando las cuestiones éticas y legales, como se señalaba anteriormente, la transparencia de los algoritmos, la equidad, la privacidad. Bien, en cuanto al impacto que tiene, pues precisamente en el proceso penal, aquí en diferencia en un proceso con todas las garantías, así como también en lo que es en lo que es la valoración judicial de la prueba. Así, de forma resumida, hay que decir que, bueno, que la garantía de la imparcialidad judicial ha sido incluida de manera expresa en el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de nuestra Constitución, ya desde una sentencia del año 1988, la sentencia 145/1888 de 12 de julio. Y se trata a través de la imparcialidad judicial, en definitiva, de asegurar la efectividad del derecho a un proceso con todas las garantías, pero de otro lado también la igualdad de las partes en el proceso que se incluyen en el Tribunal Constitucional dentro del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías también del artículo 24.2 de la Constitución.
Constitución. En cuanto a los sistemas de inteligencia artificial como fuente de prueba, ayuda en la valoración judicial de la prueba, son sistemas que, bueno, que se incorporan primero como fuente de prueba, se aportan al proceso como medios de prueba, y en este sentido mencionamos ya los algoritmos como herramienta inteligente de toma de decisiones que irrumpen en el ámbito jurídico, bueno, sobre todo en los Estados Unidos, con una famosa sentencia del Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin de 2016, de 13 de julio de 2016. Y bueno, a partir de este momento, los tribunales norteamericanos han ido expresando su voluntad creciente de utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar el funcionamiento de la justicia. En nuestro proceso penal español, la incorporación de la inteligencia artificial mediante el uso de algoritmos predictivos del comportamiento afecta, por supuesto, la esencia del proceso como un concepto pues, constitucionalizado precisamente del artículo 24.2 de la Constitución. Así que ahora lo que haré será, pues bueno, mencionar algunos elementos en los que la inteligencia artificial puede tener una utilidad, otros casos en los que realmente se aplica en el día a día y otros casos en los que realmente es imprescindible tener en cuenta la protección de derechos fundamentales, protección de datos, protección de privacidad, así como también los aspectos éticos, legales de no discriminación y de evitar el sesgo. Así, por ejemplo, en la fase de instrucción, en el proceso sumario, en ordinario por delitos graves, y que bueno, que en realidad, tanto en el proceso sumario, como lo que veremos después es relativo al abreviado, bueno, en definitiva, los elementos son exactamente los mismos, ahora los veremos. La fase de instrucción, la inteligencia artificial pues, puede analizar pues, datos históricos, por ejemplo, para identificar patrones, para identificar, por ejemplo, tendencias en la comisión de delitos de una determinada área geográfica o, por ejemplo, en un periodo de tiempo específico. También, basándose en casos similares en el pasado, los sistemas de inteligencia artificial pueden, digamos, predecir posibles resultados judiciales o ayudar, pues, por ejemplo, a determinar la probabilidad de éxito que pueda tener una acusación o no. También la inteligencia artificial puede ayudar, digamos, en el análisis de la prueba digital que se recopila en la fase de instrucción. Imaginemos, por ejemplo, analizando pues, dispositivos, por ejemplo, electrónicos, como puede ser un teléfono móvil, con el fin de, bueno, buscar pues, datos relevantes que puedan ser para la investigación. También, digamos, facilitando el acceso a la información relevante para los investigadores, para los jueces. También la inteligencia artificial pues, puede analizar, pues, por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas que sean relevantes para el caso. Asimismo, puede ayudar a los jueces en la redacción de resoluciones judiciales, proporcionando información relevante, digamos, sobre, por ejemplo, la jurisprudencia aplicable, sobre los precedentes, sobre la legislación aplicable al caso. Y también puede ser utilizada, pues, por ejemplo, en el análisis forense de determinadas pruebas, por ejemplo, huellas dactilares, balística, y bueno, puede, por ejemplo, ayudar a determinar la autenticidad de determinadas pruebas, pues a lo mejor establecer incluso pues, culpabilidad o inocencia de un acusado. También en la fase de juicio oral, pues la inteligencia artificial, como decía anteriormente, en la anterior fase, puede desempeñar pues determinados roles que son pues cruciales pues para el desarrollo del juicio, y aquí pues también veremos algunas cuestiones que pueden ser, en primer lugar, utilizadas digamos, por su enorme valor, pero también otras en las que hay que tener en cuenta, pues precisamente este carácter de protección de los derechos fundamentales, de la protección de datos, de los aspectos éticos y que en definitiva no conduzcan a ningún tipo de discriminación y por supuesto pues dejen fuera los posibles sesgos, ¿no? En este sentido, Profesora, sí, ya tiene un minuto para poder finalizar su presentación, por favor, para pasar al siguiente sí. ponente. Vale, pues en este sentido los sistemas de inteligencia artificial pues pueden simular juicios completos, permitiendo pues a lo mejor a los abogados pues practicar sus argumentos, pueden analizar sentencias judiciales anteriores, examinar pruebas recopiladas durante la fase de instrucción, puede también proporcionar un asesoramiento legal automatizado, gestionar pruebas, gestionar digamos documentos presentados durante el juicio, también ayudar a abogados a desarrollar estrategias jurídicas, ayudar pues también a analizar pues por ejemplo en el caso de personas que hablan diferentes pues, idiomas, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial puede proporcionar una traducción automatizada, también, digamos, examinar argumentos presentados por las partes. En definitiva,
Estas herramientas pues son de una gran importancia. Mencionamos además algunas herramientas aplicables en el ámbito policial, los sistemas de policía predictiva, que bueno, que analizan grandes cantidades de datos criminales, identifican patrones, también que hacen predicciones sobre, digamos, cuándo y es probable que ocurran pues determinados pues delitos en el futuro y digamos cómo puede ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad pues en definitiva a prevenirlos. También en el ámbito de justicia predictiva, en el ámbito judicial, desde luego puede ayudar muchísimo a, digamos, a predecir resultados legales o decisiones judiciales. Y bueno, lo que se pretende precisamente es utilizar determinadas herramientas que puedan ayudar pues precisamente a las partes, al juez, a los abogados, que puedan ayudar en definitiva a todos los implicados en el proceso con el fin de conseguir pues desde luego siempre está por un lado el avance de la inteligencia artificial, pero por otro lado siempre teniendo en cuenta pues esta necesaria protección de derechos humanos fundamentales y realmente concluyo señalando cuatro cosas muy breves. En primer lugar, la necesidad de una regulación automatizada en el uso de los algoritmos, en el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, como ya han mencionado los anteriores ponentes. También la necesidad de adoptar un sistema que sea compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos, que bueno, lo he repetido en varias ocasiones por la importancia que tiene con la transparencia, trazabilidad de los sistemas, seguridad y verificabilidad. También, bueno, digamos, usar sistemas de inteligencia artificial, pues basados en Big Data, que, bueno, que puede ser realmente una ayuda en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y por último, señalar que la inteligencia artificial nos pone en un escenario que no habíamos tenido antes. Estamos en un momento apasionante donde realmente, pues, las oportunidades y los retos, pues, son infinitos. Pues muchas gracias.